Están poniendo. Fíjense, acá nos aparece de vuelta, por ahí una introducción. Acá nos aparece cada una de las casas. Fíjense que ahí uno ve el objeto y después cosas que tiene, conjunto de cualidades. La cualidad también podría ser un objeto. El alumno, que después lo vamos a encontrar. Cantidad máxima de alumnos, ven que aparece otro ahí, tipo de atributos que va a tener, que puede aceptar una casa. Después nos aparece de esta forma, si una casa se encuentra llena, ya no puede recibir nuevos alumnos, tipo, esto ya es comportamiento. Y acá nos aparece vuelta alumnos, se conoce su nombre, y acá aparecen atributos. Nombre, conjunto de cualidades, de nuevo, conjunto de familiares que asisten a la escuela. Y para que una casa, y fíjense que acá aparece por ahí comportamiento para marcar. Si la casa está llena, no puede recibir nuevos alumnos. Una casa aceptar a un alumno nuevo, además de haber lugar, el alumno tiene que poseer todas las cualidades que la casa requiere. Entonces ya nos aparece forma de buscar cualidades entre los objetos. Es importante destacar que los alumnos pueden ser asignados como máximo a una única casa. Y fíjense que esto parece que no, pero es al revés. O sea que el alumno puede estar en una única casa, con lo cual el alumno podría tener un atributo casa. Alumnos, hay una relación con casa. Y esto, lo que yo quería marcarles acá, fíjense que algunas casas, ven que dice algunas, ya no son todos, no es un comportamiento común para todas. Entonces contempla que los alumnos no se contentan que tenga todas las cualidades, y fíjense que acá aparece además. Y dice, o sea que va a recibir todo lo mismo de cualidades. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que controla? Agrega un comportamiento que el alumno cuente con un familiar que pertenezca en este momento a la misma casa. Eso es lo que pide. Y hay casas que a lo largo de su historia estuvieron encontradas enemistadas. En el caso de que la casa tenga una enemistad con otra, además de exigir que el alumno, fíjense de nuevo Axemar, además, todas las cualidades, o lo mismo que hacíamos antes, se debe controlar que dicho alumno no pueda ser aceptado por la casa enemiga. Entonces fíjense que ahí ya nos empieza a aparecer, este es el párrafo que nos va a agregar herencias, ¿sí? Era lo mismo que veníamos haciendo, con un poquito más de código y un poquito más de definición, pero este es el que nos incorpora la herencia, que todavía no lo tenemos, ¿sí? En el caso de, ya que estamos, el de pila de elementos, acá la herencia es implícita, la idea es que usen esto. El object O, que utilicen, ven que tienen, ya están los métodos, el push, el top, y la idea es repetir por ahí lo que habíamos hecho de el arreglo dinámico, pero con una pila. La idea de la pila es que, sí, esas las pilas vieron, ¿llegaron a ver pilas o no? Como estructura. Porque nosotros damos pilas siempre y por ahí no sé si ven pilas como estructuras así de datos para vos. Yo me acuerdo y Luis no. ¿No? Bien. No, yo me acuerdo tampoco. Bien, bien. Sí, viste que a veces nos pasa que damos estructura y por ahí, a ver si me quedo por acá. Vamos acá. La pila, es muy simple la estructura de la pila. Pero si uno no se lo explica en una vez, aunque sea, la pila es básicamente como si fuera esto. Una pila de elementos, por eso uno lo va tomando así. Y es como que cuando uno guarda un elemento, cuando hace un push, el elemento se guarda acá. Lo que sea, ¿no? Vamos a poner letras. A. Guardo la A. Después guardo otro elemento, o sea que le digo push, se pone arriba de esa pila. ¿Sí? Entonces acá puse el B. Y si pido otro elemento, lo agrego. Acá lo agrego y cuando hago push, lo pongo en el tope de pila. Por eso tenemos, miren acá tienen el push que agrega un objeto. Para retirar elementos de la pila se utiliza el método pop. Entonces cuando hacemos pop, lo que hace, yo digo por ejemplo, X se vuelve pila.pop. Sin saber lo que tengo, me devuelve ese elemento y X apunta a C, pero lo saca. Lo saca y vamos a ponerlo por acá. Uy, ese no era el que quería poner. Pero bueno, apunta a C. X. Lo saca y lo asigna ese valor. Lo saca de la pila. Y cuando hacemos el otro que está y retorna al último elemento agregado, lo elimina la misma. Es posible consultar el tope con top. Te devuelve el elemento, pero no lo saca. ¿Sí? En ese caso, si hacemos top, apuntaríamos a B, pero no lo elimina de la pila. Son los tres métodos que tiene la pila.
La mencionada anteriormente es la única forma de consultar y retirar elementos de la pila, es decir, que no se pueden obtener ni consultar elementos de otra posición, que no sea el tope de pila. Definir también los siguientes métodos. Size, copy, retorna una nueva pila con una copia de los elementos de la pila original en el mismo orden. La pila original debe mantener el orden de los elementos. Y reversa, retorna una pila, pero con los elementos de orden inverso. ¿Quieren que lo hagamos a ese? Ya que no habían visto nunca esto. Lo hacemos en código. Más que nada es una estructura, por ahí no tiene herencias, pero tiene métodos a la hora de buscar. Que está bueno por ahí agregarlo. Este es ejercicio 1, práctico 5. ¿Dónde me quedó el eclipse? Ahí está. Vamos a agregar, paquetes, TP5, punto ejercicio. Y básicamente no va a haber muchas clases. Y fíjense que la clase es pila. Y lo que vamos a tener son, sin ver la estructura, los métodos definidos van a ser public, void, push, object, o 1, agrega un objeto a la pila. Vamos a poner comentado acá. Public object pop. Este retorna último elemento agregado y lo borra. Public object. Fíjense que pongo object siempre porque puedo agregar cualquier tipo de elemento. Y decimos top. Estos serían los fáciles. Esto sería retorna último agregado, pero no lo borra. Después el size también sería bastante fácil. Public int size. Este sería el tamaño de la pila. Y después tenemos dos que son un poquito más complicados. Public. Y fíjense que dice que devuelve una pila. Copy. Fíjense que devuelvo el mismo objeto que soy yo. Una pila igual a mí. Eso es importante. Y ahora una pila, pero los elementos invertidos. Y es public pila reverse. Fíjense que en este caso es bastante, el enunciado, si no meto la pata en nada, es bastante clarito en eso lo que hay que hacer. Bien definido. Es más de manejo de estructura. Por eso les digo de hacerlo. A ver, vamos a guardar todo en un array list. De nuevo, lo voy a importar, pero no le voy a poner tipo porque va a ser de objetos. Y ahora viene el asunto. Public pila. Obviamente arranca vacía. Elementos. Vuelve new array list. Bien. ¿Qué métodos se animan a hacer fácil? Que sería. Te hago una pregunta, Luis. Dale, dale. Cuando no le pones, por ejemplo, un tipo al array, Sí. ya está por defecto, es de object. Es de object, exactamente. Perfecto. Sí. Es de cualquier tipo. Sí, nosotros estábamos acostumbrados, muy acostumbrados con Marcelo, a no definir nunca tipo hasta que apareció que podías templetizable, que le podías poner un template, decir de qué tipo son. No tiene sentido ponerlo de object. Pero bueno, se calma ahí si le pongo object, ¿ven? Está bueno definir el tipo porque ya les hace los controles, que lo que devuelva siempre sea el elemento que agregaste, que solamente agregues, mete los casting de prepo, digamos. Pero bueno, array list la creo. ¿Qué métodos se animan a hacer? Uno fácil, seguro, el tamaño. ¿Cuántos elementos tiene nuestra pila? Elementos.size puede ser. Exacto.
Fíjense que vamos a delegar mucho al array list. Si bien nosotros somos una pila, nadie de afuera sabe que estamos usando un array list. Entonces, return elementos.size. Vamos a simplificar un montón, van a ver. Bien, elemento.size. Si agrego un elemento, me dicen push. ¿Dónde lo voy a agregar? Cualquier lugar, adelante o al fondo sería lo mismo, pero lo tengo que agregar en elementos. Tengo que acordarme. Entonces, el más fácil es decir elementos.add o 1. Lo agrego. Pero anotemos que se agrega al final. Si acá me dicen top, ¿qué tengo que devolver? El último, Gonzalo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a preguntar por las dudas si tengo elementos, si elementos.size es mayor que 0, por las dudas, viste que siempre hay alguno que... Si es mayor que 0, quiere decir que tiene que haber 1. ¿Qué tendría que hacer? Return elementos.get. ¿En qué posición sería el que tengo que devolver? Conocías pilas de Pascal. Ahí está. Si nosotros trabajamos nos rompimos la cabeza con el Pascal y el Pascalito. Fíjense en el size. 6 menos 1 sería. Size menos 1, exactamente. Y entonces usamos elementos.size. Fíjense que si teníamos un solo elemento tenemos que devolver el del 0. Devolvo justamente el último, está ahí. Pero como lo borro, ¿qué tendría que hacer antes de eliminarlo? Tengo que borrarlo. Ese es el pop. Este es el top. Ese es el top, gracias. Era fácil. Y si no, devuelvo null. Qué bien que estuve. Ese es el top. Devuelvo el primero. Para hacer el pop, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, pero podríamos hacer un object auxiliar. Devuelve this.tope. Devuelvo. Y una vez que está, tengo que... Fíjense que puede ser null eso también, ¿no? Porque el tope me puede devolver null, con lo cual tengo ahí, si este es distinto de null, me devolvió algún elemento, es distinto de null, tendría que borrarlo también. ¿Y qué elemento tengo que borrar? ¿Cuál de todos? El último. El último. Por las dudas vamos a borrar el último porque es por posición. Puede ser que un elemento esté repetido, nunca lo dijimos. Entonces decimos elementos.remove remove. No tiene el remove último. Qué lástima. Remove element. Ya sabemos que si hay uno, al menos subo. Remove element 2.size menos 1. Este out distinto de null es lo mismo que mayor que 0. Sabemos que si hay algún elemento, por lo menos uno tenía. Con lo cual lo borramos. Y ahora sí, devolvemos aux. Fíjense que todo lo hacemos delegando a la array list. Pero desde afuera nunca saben qué es una array list. Siempre se mantiene esta idea. La pila. Tenemos este, tenemos el otro. Tenemos el size. ¿Qué nos falta? El copy. ¿Qué deberíamos hacer para hacer el copy? ¿Qué tengo que devolver primero? Una pila. Auxiliar. Porque devuelvo yo, se vuelve new pila. Y acá sí, hay Gonzalo que ya tiene más experiencia con el Pascal. Acá hay que tener cuidado. Porque los tengo que agregar para que me quede igual que yo. Entonces si yo agrego el último mío, lo agrego al principio, me va a quedar invertido. Entonces tengo que ir agregando. Entonces, pero es bastante fácil, porque nosotros sabemos que somos por dentro. Int i igual a 0. Y menor que elementos.size. Y más. Y fíjense que arranco del 0. Y como arranco del 0, los voy agregando al auxiliar. aux.push. ¿Y qué le agrego? Elementos.get.
Termina de agregar y fíjense que si yo era vacía, no entra directamente ahí porque es 0. Listo. Devuelvo la pila vacía entonces. Aux. Listo. Ahí tengo resuelto el copy. Fíjense que agrego del primero al último. Y ahora tendría que hacer el reversa, que sería muy, pero muy parecido. Podríamos usarlo usando el copy, pero bueno, vamos a crear más eficiente. Pila aux. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Lo agregás de atrás para adelante. Agrego atrás para adelante. Entonces hacemos el for invertido. For int i igual a elementos.size y coma i mayor sería que 0. No es negativo, ¿no? 0. Y menos menos, siempre me olvido de hacer esto. El menos menos siempre pongo más. Y ahí decimos aux.push. Y acá decimos elementos.get y -1. Porque los cuenta con 0, lo voy agregando. Eso lo está viendo. Termina de hacer eso y digo return aux. Fíjense que todo esto que parecía muy complejo, mucho demás, es simplemente, o se simplifica todo, delegando la estructura interna que nosotros tenemos. Sí, ¿qué faltó? No, nada. Ya está. Ahí grabó todo. Fíjense que todo esto se simplifica gracias a que nosotros tenemos un array list al medio. ¿Sí? Si van a documentar, esto por ahí no me acuerdo si se los dije, doble asterisco y pueden decir retorna agrega el elemento al tope de la pila. Y acá O1 es el elemento a agregar. Creo que IntelliJ también hacía algo parecido, no me acuerdo si es, creo que es el mismo. Pop, borra, retorna, primer elemento, el último elemento agregado. El primero de la pila. Y lo borra. El tope. Sí, como siempre van a ir por donde se ve esto. Parecido, retorna el último elemento. No lo borra. La pila y devuelve. Esta lo vamos a hacer bien. Hace años que no he documentado algo. Y bueno, copia la pila en la pila idéntica. Gonzalo, que si estuvo sufriendo con pila de Pascal, sabe que todo esto, dar vuelta a las pilas, que no se inviertan, era todo un trastorno. Yo siempre había un reverse que te salvaba la vida. La pila en el orden inverso de los elementos. Bien. Y después no mucho más. Si hacemos un main, lo probamos a agregarle acá mismo, lo agregamos para no complejizar. Public static void main. Y acá vamos a hacer pila P1 se vuelve new pila.
Hicimos P1. Acá podemos aguardarlo, bueno, cualquier cosa, punto add. Push. String. Hola. P1.push. New tarea. Se le importa nada más. Roja. 000. P1.add. Push. Y acá vamos a poner, no sé, new círculo. New círculo, porque no le gustó. Ahí está. Voy a poner 10. Lo verde. Ahí lo que podemos decir, bueno, no hice el importe del círculo. No, ok. Así que se lo voy a devolver. Lo podemos hacer sysout P1.top para imprimir el círculo. Faltó acá. Si hacemos pop, lo saca, lo cual, si hacemos de vuelta el tope, nos va a mostrar el siguiente y podemos hacer una cantidad. 6. Listo. Esos son los métodos que yo puedo trabajar. Obviamente está en la misma clase, me va a mostrar un montón, pero bueno. Fíjense que ahí nos devolvió figura, porque no estaba sobrecargado el toString. La misma, después la misma, cuando pedimos pop, pero ya cuando pedimos top de vuelta nos muestra la tarea, que fue la que agregamos después. Simple, y ahora podemos decir, antes de acá, antes de borrar, y la P3 se vuelve reversa. Igual P1.reversa. Ahora vamos a decir acá abajo, mira el tope de P3 y va a ser, debería ser hola. Invertidos. Prácticos, uy, aquí hice un error. P reversa. Y ahí nos quedó, ¿ven? La figura tiene dos elementos porque la habíamos borrado y el hola porque la otra tiene la reversa. Si imprimimos de P3, de P reversa, de Ale con P3, nos va a decir que tiene tres elementos porque la copiamos antes de borrarle uno. Como la copiamos antes de borrarle uno, va a tener tres elementos de acá. Y ahí tiene tres. ¿Sí? Fíjense que esta es bien estructura. Uno puede crear su propia estructura para trabajar y simplificarse, que van a ver por ahí en programación 3, cuando venga con Sebastián. Ahí van a tener un montón de objetos y estructuras que se pueden crear, que a nivel de objeto ustedes crean, pero adentro las pueden implementar como ustedes crean conveniente. En este caso, un array list. Existe, no me acuerdo si existía la clase pila en Java, pero bueno, sería hasta más simple usarlo con ello, pero si existe no hace falta hacerlo. Pero bueno, la idea de este ejercicio es más que nada que practicaran esto, de usar el array list y buscar los elementos. De los más prácticos, ¿alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Stack, ahí Marcelo tiró como era la pila. El práctico 5, este ejercicio está buenísimo, aconsejable de la casa, lo hacemos la clase que viene, la cooperativa de agricultores, y este control de gastos públicos les va a gustar, es bastante, que era el de los sueldos, ¿no? Gasto público de contribuyentes es parecido a lo que habíamos hecho, pero se agregan tipos de contribuyentes distintos, que hay que abstraer comportamientos y darse cuenta si son clases de herencia o no nuevas.
El árbol también, Gonzalo, el árbol es más fácil todavía. Es el árbol binario balanceado es muy simple hacerlo acá. Pero bueno, no lo voy a complicar. Ese siempre lo daba en la... Marcelo es testigo que lo daba en el pizarrón en la segunda clase o en la primera. A veces lo daba, el árbol binario ordenado. No creo, me parece que no quedó, a ver, ya que Gonzalo lo introdujo y a mí me encanta ese. A ver, a nivel de estructura siempre... Archivo nuevo. Depende de la estructura, lo único que hay que hacer es saber no guardar, qué hay que implementar. El árbol binario, la idea es que es un árbol, que yo tengo un elemento, vamos a hacerlo de enteros. Creo que está en el práctico 8 o 9 el árbol. Yo, por ejemplo, tengo el 5, y si me agregan elementos menores, para hacer un árbol, van de la rama izquierda, entonces acá iría el 3, bueno, el 4, ya que está puse el 4, y si me agregan elementos mayores, van de la rama derecha. Hasta ahí venimos bien, y sí, bárbaro, para esta raíz. Y eso se repite recursivamente. ¿Sí, viste? Vamos a poner un 10. Entonces, si ahora yo agrego, esto va quedando así siempre. La estructura es un árbol binario ordenado, se llama. Si yo agrego de ahora, siempre agrego a este que sería la raíz, le digo, bueno, quiero agregar el 9. ¿El 9 es mayor que el 5? Sí. Ah, entonces lo agrego al hijo derecho. El hijo derecho, ¿el 9 es mayor que el 10? No. ¿Tenés hijo de izquierdo? No. Pongo acá y agrego el 9. Y va creando el árbol así. Obviamente el problema de estos árboles que tenían es que si yo los arreglo ordenados me queda horrible el árbol. Acá podría agregar el 12. Y siempre recursivamente se empiezan a agregar. Agrego ponele no sé, el 4,5, vamos a suponer que sean de doble. Viene y dice, ¿el 5 es menor? Sí, lo agrego en la rama izquierda. 4,5 es mayor, sí, lo agrego en la derecha. Uy, lo agrego en la derecha. Entonces, acá es 4,5. Y de vuelta, esto es simplemente separar en qué objeto es el que hay. Acá, qué elemento es el que hay. ¿Qué elemento ven que tienen acá? Que se repiten y que yo siempre fui de un lado para el otro, mandándole un mensaje. Nadie se anima. Este es lo que tienen que ver. Esto. Cortar el problema a este pedacito, nada más. A esta foto. Y después se repite. Este mismo se repite acá. Esa foto se va repitiendo acá. Y después se va a repetir acá. Con el objeto. Entonces, lo que uno dice, esa estructura es muy simple, va de Japa, que es un nodo. Clase nodo. Y lo que tiene el nodo es un doble, vamos a hacerlo acá, private doble valor. Para crear el nodo, hay que recibir un valor. Hicimos punto valor. Y de nuevo, lo que se hace es, por eso a veces le hacemos tanto hincapié en los enunciados, es entender qué es lo que se hacía y dividir y conquistar. Al nodo le agrego un elemento, o sea, le agrego un entero. Y él va a decidir en qué rama lo tiene que agregar. Entonces, ¿qué tiene? Un hijo izquierdo y un hijo derecho, que son nodos. Izquierdo, nodo, derecho. Obviamente, al principio no tiene nada, están vacíos, con lo cual tiene null. Y lo que tiene la estructura, ahora viene el truco, ¿para qué servían estos nodos? Me olvidé de decir lo más importante. Permiten obtener toda la estructura ordenada. Public void add elemento doble valor. Entonces, ¿qué digo yo? Si valor, vamos a hacer valor nuevo,
es mayor que valor, si valor nuevo es mayor que valor, lo tengo que agregar al lado derecho. Entonces pregunto, si derecho es distinto, si es distinto de null, es decir, que tiene algo, no es mi problema, y en todo en objeto esto es lo más lindo de todos. Cuando no es mi problema, le digo derecho que se haga cargo. Derecho punto add elemento valor nuevo. Si era null, ¿qué significa? Que todavía nunca lo inicialicé, con lo cual él va a ser derecho. Digo derecho, se vuelve new nodo valor nuevo. Y acá, si el else, el otro lado no nos queda otro que hacerlo acá, if izquierdo distinto de null, agrego el izquierdo, punto, no, izquierdo, faltó la R. Izquierdo punto add elemento, valor nuevo. Y si era null, lo tengo que crear. Valor nuevo. Se arma toda la estructura. Lo bueno, que es lo que me olvidé de decir, de estos árboles, importante, que al estar ordenado yo sé que siempre de mi lado están los menores y a mi derecha los mayores. Con lo cual, si yo quiero obtener la lista de números ordenados, yo podría decir public ArrayList números en orden. No es otra cosa que decir, bueno, vamos a pedir en orden a los de mi rama izquierda, entonces digo un ArrayList izquierdos, se vuelve siempre, bueno, siempre hay que preguntar, siempre me olvido. If izquierdo distinto null, vamos a hacer un salida ArrayList salida se vuelve new ArrayList. Es el import, por eso no me lo está tomando. Ahí la ArrayList lo podemos definir de doble. Si el izquierdo es distinto a null, ya salida le puedo agregar. Bueno, esto no lo dijimos todos. El ArrayList tiene algo buenísimo, que es agregar todo junto a un arreglo. En vez de agregar uno por uno y tener que hacer el for para agregarlos uno por uno, el agregar todos, agarra la colección que le doy y lo agrega. Izquierdo, punto en orden. Agrego todos los de la izquierda. Después digo salida.add yo. A mí me agrego, o sea que agrego valor. Y después digo lo mismo para el derecho. Derecho. Salida derecho. Y agrego todo. Y después digo return. Este lo van a usar un montón, el add all. El add all, ustedes cuando agregan, por ahí este detallecito, el ArrayList, ustedes cuando lo tienen un arreglo de punteros a objetos. ¿No? Una cosa así. Si yo agrego un objeto cualquiera, lo estoy apuntando acá. Si agrego un ArrayList a un objeto, en realidad apunto,
apunto, el array list es un objeto, con lo cual queda apuntando a ese array list. Vamos a suponer que este tenía 2 elementos. El agregar. Si ustedes usan el agregar todos, es lo mismo, o sea, el arreglo queda igual, pero les va a quedar la primera posición, acá, apuntando al objeto, y el segundo, en vez de agregarlo como array list, fíjense que acá, en la segunda posición quedó un arreglo. En la segunda posición queda el primer elemento de ese array list, y en la tercera queda este elemento, ¿sí? Es como que descompone el array list y los agrega uno por uno. Les evita tener que hacer un for ustedes recorriendo para agregarlos. Es lo que hace el agregar todos. Y si lo quiero hacer el árbol binario, desordenado al revés, es lo mismo, pero voy primero por el derecho y después por el izquierdo. No es otra cosa que como están en orden, si primero agrego los derechos y después agrego los izquierdos, me va a funcionar todo exactamente igual. Bueno, agreguemos que me faltó acá, otra vez. Ahí punto y coma. Creo que no me mandé ninguna metida de pata. Sí, lo subo, Nicolás. Estas son estructuras de datos. Después en programación 3 van a recorrer la estructura. Después fíjense que acá yo elegí a propósito un doble como valor. Pero acá después podría ser un objeto. Y ahí a Marcelo les va a complicar la vida con eso, pero bueno. Ya tienen la estructura armada. Public static. Hoy main. Argumentos. Esto era, Gonzalo, si llegó a ver árboles, llegó a ver recursión, que era complicado manejar los árboles. Acá en objetos es como que no hay recursión. En realidad es a nivel de objetos, voy llamando. Entonces, voy justamente armando este dibujo. Vamos a armar este dibujo. Creo un nodo y tiene un izquierdo y un derecho. Y son todos punteritos acá y como que no lo delego para un lado y para el otro. Lo voy tirando a los objetos. Ese es lo más difícil de ver. Entonces podemos crear un nodo raíz igual new nodo. Creo el primero con, no sé, 100. Y después puedo decir raíz add elemento, no sé, y acá vamos a poner 25. $125. Acá vamos a poner 15. 16. 20. 105. Y vamos a poner 140. Entonces, esta estructura, ay, me quedó un cosito cualquiera. En teoría, ya está todo creada la estructura de nodo y yo podría decir sysout. Acá vamos a imprimir el array de list de resultados, raíz, en orden. ¿Cambié el nombre? No, me olvidé de cambiar, ahí me di cuenta. En orden inverso. El copy paste. En vez de dar vuelta a la lista, ¿no? Imprimo en orden y a ver si funciona. 15, 16, 20, 25, 100, 105, 125, 140. Directamente siempre se va agregando. Y si ponemos en orden inverso, ¿por qué nos quedó feo? Los mayores, a ver, toqué. Salida los mayores del derecho, derecho en orden. Nos falló. A la derecha están los mayores a mí. Ah, esto, inverso. Inverso. Lo voy a llamar al inverso de la derecha también, si no me daba el orden. Pequeño susto. Ya está. 140, 125, 105, 100. Cualquier número que quieran agregar, ya se los va a mantener la estructura ordenada.
no podemos dibujarla. Podemos mantenerla dibujada, pero bueno, es una lástima, pero quedaría un arbolito creado como esa forma. Ahora, borrar era horrible, borrar elementos. 1005, 220, hay común, y si lo hacemos en orden, nos va a ordenar siempre. Permite recorrer los elementos de la estructura. Claro, eso era recursivo. Cuando no, acá es parecido la recursión. En lo procedural, siempre que un método se llamaba a sí mismo, entraba en recursión. Entonces uno ponía las condiciones de corte y tenía el programita en recursión y tenía el famoso backtracking, ¿sí? Que si uno lo hacía mal se colgaba todo, igual que el Stack Overflow de acá. Eso es la recursión. En lo que era, qué sé yo, un procedimiento llamándose a sí mismo. Rama izquierda y rama derecha. En este caso el objeto no es recursivo porque fíjense que llama a otro objeto, ¿sí? Esto era un nodo, llama al nodo derecho. Este era otro nodo también, el derecho. Este, el izquierdo, es otro nodo. Este es otro nodo. Y así cada uno son nodos distintos. Entonces, acá es bien, por eso me gusta darlo a mí, porque es una clase re simple, con un valor, un izquierdo y un derecho, pero te da esa idea de que me muevo para la izquierda o me muevo para la derecha. Entonces delego la responsabilidad. A mí no me interesa saber más nada. Yo siempre me voy a parar. Yo soy el valor y no sé lo que tengo a mi izquierda, pero sé que son nodos. Entonces, desde el punto de vista de él, esto es todo lo que conoce. Su izquierdo y su derecho. Y sabe los métodos que se mantienen. Pero no le interesa saber, de vuelta, manteniendo el encapsulamiento, no sabe que hay más allá. Y no sabe que hay más acá. Él sabe que tiene un izquierdo y un derecho. Y con eso puede hacer todo. Le agrega, le saca, puede ser que no tenga izquierdo y lo cree, pero nada más. Y después, cuando le pasa a él, si nos paramos en el lugar, es lo mismo que teníamos recién acá. Él sabe que tiene un izquierdo y un derecho, y así se repite todo. Es bien de delegación de responsabilidades. Era bueno, era porque Gonzalo lo pidió y a mí siempre me gusta. Y si el público lo pide. No, pero bueno, son estructuras que van a ver. Esto y grafos, Gonzalo, también lo van a ver en programación 3. Grafos es otra estructura, pero igual que árboles eneario, que tienen muchos hijos inordenados. Este es el árbol binario ordenado. Sí, árbol, elemento binario, árbol binario ordenado, sí. Sí. No está balanceado, tiene un montón de problemas esto. Pero bueno, volviendo. De nuevo, fíjense que una vez que ustedes crean una estructura desde afuera, cuando lo van a usar, solamente tienen que saber qué elementos tienen. Raíz punto tiene, en este caso vamos a hacer un import desde otro paquete, para que vean qué es lo que yo puedo hacer. Yo digo, bueno, voy a usar el nodo. Nodo, lo importo. Raíz, punto. ¿Qué métodos tengo? Bueno, raíz se vuelve new nodo. Yo acá me manejo, le puedo agregar un elemento, le puedo pedir en orden, lo puedo pedir en orden inverso. Y el resto son todo de la clase. Todo lo que yo puedo hacer son estos tres métodos. Ah, y el agregar por acá abajo. ¿Dónde quedó? Agregar elemento, ¿no nos quedó? Acá está, arriba estaba. Add elemento, me había movido una vez. Eso es todo lo que yo puedo hacer y es la forma que yo voy a interactuar con el elemento. Y a partir de eso me manejo con todo. Nunca sé cómo está hecho adentro. Y eso es lo importante que hay que mantener siempre. Nunca sé la estructura interna. Al no saber la estructura interna, me preocupo más por el funcionamiento y por cómo delego y cómo armo las cosas. Del resto de los prácticos, así nos movemos por las ramas. ¿Qué otra duda les queda? ¿Qué han visto? Cristian, que venías con los prácticos casi el día, lo reescrachaba. Sí, no, me queda ponerme nomás, Luis. Bien, buenísimo. Te quería ¿el resto? preguntar, ya que Dale. estamos, ¿cómo va a ser el viernes el parcelito, no? El viernes el parcialito va a ser... Yo llegué un poquito tarde, por ahí lo explicaste sí, y sí. yo no. No hay problema. Va a ser múltiple choice, pero ya van a tener más códigos, más cosas para ver. No les vamos a pedir todavía un programa que implementen, ¿sí? Pero sí que vean el código, saber si rompe encapsulamiento, si no rompe, si está bien, si está mal, qué devuelve. Un poquito más de código, ya viene, Y sí. te quería preguntar otra cosa por ahí, para no interrumpir tanto las clases. A veces subirte el código en el Classroom se puede para corregir eso. Sí, mandalo por mail si no, cualquier cosa con la duda. Si no, bueno, lo vemos en clase, fíjate que si no hay nadie que consulta,
están todos contentos que alguien suba el código y lo comparta. Así que por eso no te preocupes. Si no, lo Perfecto. mandalo por mail, porque el Classroom creo que no te deja subir archivos. Perfecto. Tenés que hacer una publicación. El Classroom no te deja mandar archivos tipo privado. Después fíjate si podés hacer solamente a los profesores cuando subís una publicación. Sé que podés. Lo que pasa es que nosotros tenemos el rol de profesor. Yo podría, por ejemplo, crearte en novedades. Bueno, acá lo que publiqué recién, pero yo podría crear una notificación solo para vos. No, yo por si me trabo poner en algún ejercicio para hacer consulta y eso de lo que se venía Sí, lo haciendo. mandás en el. Mandalo. No, va a ser en máquina de vuelta, Nicolás. El parcial en máquina. Después el parcial, ahí les tiro lo que es el parcial. Este sí, lo mandás la consulta por mail o si no lo pones acá lo publicás, pero no sé si te deja solo para los docentes. Si Perfecto, no, la no otra hay que. problema. No hay problema, Luis, no hay problema. Era una Ah, ya consulta sé, nada más. mirá, ya sé lo que te hago. Les creo una tarea y las podés acá sí, lo podés subir. Lo que sí, escribinos un comentario cuando subas la tarea. Tarea para subir consultas. Acá te deja subir cualquier tipo de archivo. Así es como va a ser el parcial, de paso con digo Nicolás. Acá te deja, cuando vos lo veas, van a poder subir cualquier tipo de archivo. Lo único, cuando suban la consulta, pongan. Lo pasa que no nos avisa cuando entreguen si no le pongo fecha de vencimiento. Entregar y nos escriben un comentario privado. Ahí le vamos contestando, podemos ver el código, podemos descargarlo. Creo que no lo podemos subir nosotros el código, pero bueno, se lo mandamos por mail. Esta es la otra forma y te queda ahí. Si querés, y lo vas subiendo. Sin fecha límite, sin nada, sin puntos, sin calificación. Todos los alumnos. Tarea para subir consultas, ahí está. Buenísimo, buenísimo. Ahí, Gracias, ahí- Luis. ahí es otra forma más que nada, porque por ahí. Igual si nos mandás mail a los dos, el primero que contesta lo contesta con copia y lo vemos los dos. A veces nos hemos pisado de contestarlo todo la misma consulta. Entonces, por las dudas. Nicolás, el parcial lo vamos a hacer en máquina, en la compu, así pueden rendir en la compu. Lo único que después les subo, tenemos un programita, después les muestro cómo funciona, un vigía que les hace captura de pantalla aleatoria y después tienen que subir el archivo que genera. Genera más que nada para que no tengan un chat abierto, no tengan YouTube, no tengan Google, no tengan nada que estén buscando la solución en otro lugar, ni en las clases ni nada. Bueno, es básico nada más, después está hecho en Java también, para que además lo hemos mostrado cómo está hecho y todo, y hace print screen, y si tenés dos pantallas, te genera las dos pantallas. Después nosotros vemos las imágenes y vemos que no estuvieron chateando. Hasta ahora es un control más que nada, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido mayor problema, más que incluso nos ha servido para recuperar algunos casos que te queda la duda y ves cómo lo va haciendo, porque ves por ahí, hace qué sé yo, hará 15, 20 capturas, ves cómo fue agregando las clases, ves hasta el proceso, y entonces está bueno, a veces decís, no, no, y te das cuenta la hora, o se colgó el programa y te das cuenta que venía haciéndolo y no es que, ay, se me rompió, no me anduvo. Bueno, me subís el archivo parcial y eso también nos sirve. Más que nada para evitar problemas ni nada. Y no sé qué me queda, pero bueno, acá yo no les quiero hacer mucho porque el práctico 5, lo que les decía recién, tiene el de pila que ya lo hicimos, este que más o menos lo masticamos, la cooperativa de agricultores, que a mí me encanta, ese sí, por ahí la clase que viene lo podemos hacer, entre todos piénsenlo si pueden, para que tengan una idea y me digan a ver cómo lo pensaron, no, este estaría bueno, por ahí lo escribo como novedades, que lo vayan pensando para el viernes, para después del parcial y para hacerlo entre todos. El sistema de control de gastos públicos, que es para descubrir las clases y qué diferencia hay de acá, y bueno, tienen 6. Este es igual que el de agricultores y este está bueno también. De sueldos y DNI. Dale, sí, pónganse para hacerlos. El 4, no sé si les quedó alguna duda del 4, pero el 4 también era cortito. Ese creo que lo vimos bastante en la clase pasada. Este lo hizo Cristian con las 2 alarmas. Acá, en vez de, tienen que crear este sí no lo había preguntado a Cristian, pero bueno, está bueno que en vez de booleanos, como había hecho él en la resolución, hay que poner el objeto sensor. Entonces, tiene una colección de sensores, tendría, como para hacer. El de sueldos, que está bueno para agregar y después lo van a modelar después. Y bueno, después la vícula creo que había hecho Cristian.
Este sí lo hicimos, que era por descubrir. Sí, el esqueleto había armado más o menos de cómo. Más o menos había armado el esqueleto y eran bastante fijos. Sí, ese nos quedó feo. A ver, lo que dice Marce, este nos quedó feo porque en realidad no hay comportamiento. Es simplemente para que, por más que estén presentados, para que sepan abstraer los atributos en común. Sí, lo hiciste vos. Pero no es difícil. Es feo porque lo único que tiene es datos. Y están divididos en datos con un montón. Pero bueno, la idea justamente es, como estamos arrancando con herencia, descubrir qué atributo puedo poner arriba y cuál es abajo. Y darse cuenta que por ahí no necesariamente que me digan que hay pollos. ¿Dónde estaba? 3 tipos de productos frescos, refrigerados. Voy a tener una jerarquía. Producto y eran ellos 3. Sí, que era mucho algo que hacían siempre de entrada. Acá leían que hay productos, hay 3 tipos: frescos, refrigerados y congelados. Y ya de movida venían y nos decían, bueno, si hay 3 tipos de productos, ni siquiera seguían leyendo. Nos dicen, tengo la clase de producto, fresco, congelado y refrigerado. Listo. Y ya arrancaban con la jerarquía así. Jerarquía así. Acá, listo. No salían nunca de esta jerarquía. Ahora, cuando leen el enunciado, se dan cuenta que en realidad el producto congelado es un caso especial del producto. Es un producto que además le agrega algo. Y el producto es el refrigerado. Y el congelado es un refrigerado que además le agregó algo. Entonces van a ver que queda una estructura así en realidad. Así, así y así. Porque a partir de leer esos atributos uno se da cuenta que es así. Les va a quedar producto fresco acá arriba. Fresco. Era así, Cristian, ¿no? Sí, vos corregime cualquier cosa. Refrigerado. Sí, y abajo tenía los otros que tenían ya Y agregados, claro, ¿no? y el Funcionalidad. congelado. El refrigerado no se dividía y el congelado se dividía en 3 tipos también, después. Congelado de acuerdo al tipo de mecanismo de congelamiento. Y acá sí se dividía. Pero justamente la idea es no centrarse en que cuando les digan 3 divisiones, automáticamente son 3 hijos. Hay que descubrir que a veces son el mismo objeto, la misma clase, el mismo comportamiento. ¿Sí? Ese era bastante el que hicimos con Cristian, bastante repetido, bastante engañoso. Les decía, por ejemplo, que decía refrigerado, todos los nombres, productos congelados. Todos los productos llevan información común, fecha de vencimiento, número de lote, a su vez cada tipo de producto lleva información. Y después cuando empezaban a leer se dan cuenta que la granja de origen y la fecha de envasado estaban todos los tipos. Entonces lo pongo arriba, no lo pongo en una sola. Y ahí se dan cuenta que el producto fresco no tenía sentido que esté como subclase. Ahí lo iban ordenando. Pero bueno, la idea es que hagan el ejercicio y pasen ese proceso. Que por ahí lo hagan, dibujen mal y después, pero esto es lo mismo, lo subo arriba. Darse cuenta que lo que dijo Gonzalo hoy, si estoy haciendo copy-paste mucho y hay cosas repetidas. Si hay cosas repetidas, ¿cómo lo puedo mejorar? Y puedo empezar a abstraer pequeñas cositas o abstraer métodos completos, como hicimos hoy de separar. Pero bueno. Y este es el de avícola. Y estos dos, sí, están lindos. El de sueldo y el de alarma sensorial nada más. Después no queda más nada de la avícola. Estamos muy pocos ejercicios por práctico, Marce. Tendríamos que poner 10, 12. Así pueden practicar y después le va mucho mejor en el parcial. No sé. Igual son 10 prácticos, así que tenemos unos cuantos todavía para darles. Y hay uno de 14 páginas. Sí, se los avisé la clase pasada, pero bueno. El práctico 8, 9, por ahí es de 14 páginas, así que van a tener para entretenerse. Pero bueno, la idea es, si pueden hacer ese, y ahora les escribo la novedad, después que suba, les subo para que puedan pensar el práctico, el ejercicio ese de, no me acuerdo el número, del 5, si aunque sea leerlo o intentar hacerlo, de la cooperativa de agricultores. Para el viernes, como para que entre todos me puedan decir, yo lo pensé así, yo lo pensé de esta forma, ¿por qué esta forma no se puede? Para eso está bueno. Y bueno, escucho qué consultas les queda. María, no sé cómo venís. Kevin. Gustavo. Muy bien. Ustedes habían hecho el 111.000, ¿no? La mayoría, o tenían bastante, así que
quieras o no, eso te da una base importante. Gonzalo, si sufrió recursión, hay cosas que ahora se le simplifican, me parecen más simples, pero recursión es hermoso. Así eran los problemas que hacían y se te colgaba toda la máquina. Luis, yo me voy a retirar. Cualquier Dale, cosita, Cristian. te escribo Dale, ahí cualquier cosa, en mándanos las un mail tareas. enseguida o la tarea, subirlo ahí. Listo, Siempre muchas acuérdense con un gracias. comentario. No, a vos, Cristian. Y bueno, hasta el viernes. Hasta el viernes, nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Sí, cualquier cosa que sea práctica es terrible. Te cambia la cabeza porque uno empieza a pensar distinto. Cuanto más práctica hace, desarrolla esa capacidad de pensamiento, lo que hoy es pensamiento computacional o eso, y ir buscando. No me acuerdo si ustedes, no, en la otra clase, no, en Tandil era que me pedían cuándo habíamos explicado Java. Porque ustedes vieron Java en programación 1 y nosotros no lo explicamos más que qué es Java, no explicamos cómo las variables, cómo se declaran. Y en realidad eso después es agarrar el lenguaje y ver cuáles son las palabras, cómo se pone un for, cómo se pone un while, si llevan corchetes, si llevan begin, end, o si el espaciado, el tabulado te lo toma. Una vez que vos descubriste eso, el resto de los lenguajes para programar siguen siendo lo mismo. Después cada cual tiene ciertas particularidades, que es lo que tenés que aprender de ese lenguaje. Pero la idea es que tengan una base importante para que después, independiente del lenguaje, les permita cambiar, porque a la larga la tecnología, el lenguaje va cambiando. A veces aprender un lenguaje y no a programar, es medio raro, pero bueno, a veces pasaba. Aprender Java y no programación orientada a objetos, como que después cuando te tiran objetos es complicado. No, bueno, escucho, me callo yo y escucho las consultas que tengan. Oh, estaba hablando con muteado. Si quieren hacer algún ejercicio y preguntarnos un rato, la idea es que avancen con la práctica porque después con Marcelo se les complica. Es un guacho. Les da todo junto. Nada, la materia es incremental. Y los últimos prácticos cada vez es como que uno va subiendo cada vez más. Después va Marcelo da y yo comento por el chat. Yo me encargo de molestarlo a Marcelo en el chat nada más. Tenemos mitad y mitad. Dividida la materia. Más o menos, mitad y mitad. Después vamos y volvemos. Él hace todos los parciales que son difíciles y yo hago todos los que son fáciles. Algún día alguien me va a matar. Ahora estoy lejos, por lo menos no me pueden tirar con nada. Vamos. A ver si está el video y lo bajo. Detengo grabación más que nada, pero si tienen consultas, háganme para que no quede tanto el silencio. Yo me voy retirando también. Dale. Igual nos estamos acá, aprovechen. Nosotros, porque ahí está. Pero si no, también.